les ha nacido un Salvador. Durante muchos siglos, el pueblo judío había estado esperando la venida de Masías o el Salvador. Sobre este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas en la liturgia del templo, en sus cantos y en sus oraciones. Habían engastado su nombre. El Señor, el Eterno, había elegido a Israel como su pueblo, lo había llamado para conservar y dar a conocer entre las naciones su santa ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban a Mashiach o el Salvador. Era la voluntad divina que fuese como fuente de salvación para el mundo, así como Abraham en la tierra donde peregrinó, Joseph en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Cuando el Señor, el Eterno, hizo el llamamiento a Abraham, le declaró: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aún después que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como rocío enviado por el Señor el Eterno, como gotas de lluvia sobre el pasto, y ya no esperarán más en los hombres, ni pondrán en los mortales su confianza. Y a través del profeta Yeshayahu o Isaías declara lo siguiente: mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Como nación tuvieron que enfrentar a otras naciones hostiles. Cuando el imperio babilónico arrasó a la santa ciudad y destruyó el templo, muchos fueron llevados cautivos a Babilonia y otros dispersados por tierras paganas. En su aflicción renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Pero aún en medio de esas calamidades, el conocimiento del Dios verdadero se difundió entre las naciones. De allí que muchos observadores de los ritos paganos aprendieran de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptaron la promesa de un redentor. Durante muchos siglos sufrieron por la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la santa ley de Dios. Ya para el tiempo de la venida de Mashiach, la nación estaba bajo la férrea dominación de la Roma imperial. Y aunque se le había permitido conservar la forma de un gobierno separado, nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo de una potencia extranjera. Debido al rechazo de la dominación romana y el orgullo nacional y espiritual, inducían a los judíos a seguir adhiriéndose con más rigor a sus formas de culto.
Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, sumido en las dificultades económicas y la opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que derrotaría a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero se habían alejado de la percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes de las Santas Escrituras que señalaban la humillación y la misión del siervo sufriente del Señor. Ya para anunciar el cumplimiento del tiempo, se había enviado al mensajero celestial Gabriel al sacerdote Zacarías. Ahora bien, mientras él servía como sacerdote en la asignación de su división delante de Dios, conforme a la práctica solemne del oficio sacerdotal, le tocó su turno de ofrecer el incienso. Había nacido el que habría de ser el precursor o el que iría delante de la presencia del Señor. Su misión había sido corroborada por milagros y profecías. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaban estos acontecimientos, y al oírlo la gente se ponía a pensar y decía: ¿qué llegará a ser este niño? ¿No se ve la mano del Señor en él? En el mundo espiritual había un mover especial. Los seres de las esferas celestiales de luz miraban con intenso interés cómo el pueblo de Dios iba a recibir a aquel que habría de venir. Los dirigentes de la nación, los sacerdotes, los maestros de la ley, no se percataban del momento solemne en que vivían debido al suceso trascendental que estaba por ocurrir. Y esa condición se había generalizado en toda la nación. Muchos por los cuidados y afanes de esta vida, otros por el amor al mundo, y sus corazones egoístas no estaban preparados para recibir la revelación del Mesías. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la comitiva celestial. Hubo ángeles santos en luz que acompañaron a Joseph y Miriam en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El decreto emanado por la Roma imperial para censar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los pobladores de las colinas de Galilea. Así como Ciro el Grande, el emperador persa, promulgó el decreto para la liberación de los cautivos de Jerusalén que estaban en Babilonia. Así también el emperador romano Octavius Augustus César había de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de el Mesías a Belén. Miriam era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Como dijo el profeta: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel, cuyo origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Pero Joseph
y Miriam no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin un lugar donde hospedarse, buscaron en vano una posada donde pasar la noche. Por fin hallaron un refugio en un tosco edificio que daba albergue al ganado. Y allí nació el Redentor del mundo. Sin que lo supiera la humanidad, las buenas nuevas llenaron las esferas celestiales de luz de un regocijo extraordinario. Los seres santos en luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un motivo mucho más profundo y tierno. Ahora este mundo había quedado resplandeciente por la presencia del Redentor. Y sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para anunciar las gratas noticias al mundo. Y allí mismo, en esas colinas donde el joven David apacentara sus rebaños de ovejas, había todavía pastores que velaban en las horas de la noche. Durante las silenciosas horas hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del Señor, y fueron presa del temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaba el poder, la exaltación y el triunfo. Pero el ángel del Señor debió prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y la humillación. En esto lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquel mensajero celestial había calmado los temores de los pastores. Les había dicho cómo reconocerían al recién nacido. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la colina quedó iluminada por el resplandor de los ejércitos divinos. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra gracia y paz a los hombres. Ojalá que la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Al retirarse los santos ángeles, la luz se disipó y la oscuridad de la noche volvió a invadir las colinas de Belén. Pero en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que jamás hayan contemplado los ojos humanos. Después que los ángeles los dejaran,
para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a Miriam y Joseph y vieron al recién nacido acostado en un pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño, y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. La historia de Belén es un tema inagotable. Allí está la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.